Así que le damos la bienvenida a todos los que han llegado, a pesar del clima, ¿sí? A pesar de la situación del país. Gracias a Dios que podemos tener reuniones todavía, sin duda con mucha limitación, con mucho protocolo, así que cuidándonos, pero le damos gracias a Dios que podemos estar aquí en esta mañana. Bueno, quiero que me cierren las puertas de aquí de la capilla porque ninguno se va a escapar con el tema que voy a predicar hoy, ¿sí? Por allá hay un diácono, por favor, agarren lo que se escapa. Nada, mentira. En esta mañana quiero compartir algo sin duda, como todos, como siempre, que Dios puso en mi corazón. Y quiero hablar acerca, escuchen bien este tema, el pecado premeditado. El pecado premeditado. El pecado que cometió David. Quiero que vayamos a 2 de Samuel capítulo 12. Que se encuentra esta historia. En los primeros versículos que no voy a leer del 1 al 4, David es confrontado con un pecado que él premeditó. El pecado premeditado es aquel que vos lo razonás, lo pensás y que tenés la posibilidad de decir que no, ¿sí? Aunque sea en un corto instante. Ese pecado que viene a nuestra mente, que viene a nuestro corazón. Así que quiero compartirte eso en esta hora. Conocemos esta historia de que David mandó a matar al marido de aquella mujer que él se quería quedar, o se quedó, o tuvo una relación sexual, así dice la palabra del Señor, tuvo una aventura con esta mujer y la dejó embarazada. Y como el hombre no quiso bajar y estar con su mujer para disimular el pecado, cubrir el pecado, ocultar el pecado, la Biblia dice que David mandó a matar a este hombre y murió en la línea de batalla, como tenemos hoy el lema de este año. Y después que murió, él no confesó su pecado, lo ocultó. Y la palabra del Señor dice que vino un profeta y lo confrontó con su pecado. Así que en esta mañana han venido los valientes. Y yo sé que muchos no faltaron por la lluvia. Yo creo que faltaron porque sospechaban que yo iba a predicar de esto, ¿sí? Así que bueno, si esta palabra no es para vos, es para alguien que se la va a tener que compartir. Decile al que está a tu lado, qué bueno que viniste. Decile al que está a tu lado, qué bueno que viniste. Esta palabra es para vos, decile, ya apurate, ¿sí? Esta palabra es para vos. Y decile, Dios me puso a tu lado para que yo te la pueda recordar, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar acerca de los pecados premeditados. Y la palabra del Señor dice que David cometió un pecado y fue confrontado. Y la Biblia dice en los primeros versículos del capítulo 12, no lo leo, pero sí lo menciono, que Natán al confrontar a David le dio un ejemplo. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Está ahí en los primeros versículos del capítulo 12. Y él le da el ejemplo de que un hombre que tenía muchas ovejas, le llega un visitante y en vez de matar sus ovejas para ofrecerle allí algo de alimento, él va y toma la oveja de aquella familia que tenía una sola. Y dice la palabra del Señor que David se enojó mucho con ese cuento, ¿sí? Con esa historia. Y después confrontado, y principalmente Natán le dice, pero ese hombre eres tú. Así que vamos a leer a partir del versículo 5, después del versículo 5 saltamos al 7, al 8, pero quiero que preste atención, porque sé que Dios va a ministrar nuestro corazón con esta palabra. El pecado premeditado. Versículo 5 dice así, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, o sea, está hablando después de esta historia, lo vuelvo a repetir. Después que Natán le cuenta la historia, dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que el tal hizo, es digno de muerte. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán,
pequé contra Jehová. Natán dijo a David, ¿también Jehová ha remitido tu pecado? No morirás. Oramos, Padre, bendice esta palabra, que la podamos entender. No podemos escapar de tu palabra. Y en esta mañana estamos aquí en este lugar para recibirla, porque yo sé que tú eres el Dios que hablas de motivación, de ánimo, pero también hablas de pecado. También hablas a nuestro corazón de cosas íntimas, de cosas reservadas. Por eso, Señor, en esta mañana que podamos entender tu palabra. Tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de perdón, pero eres un Dios también que confrontas nuestro corazón. Por eso en esta mañana, Señor, recibimos lo que tienes para nosotros con toda confianza, porque eres un Dios de amor y de justicia. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Decir al que está a tu lado, no morirás con esta palabra. ¿Sí? Muy bien. Bueno, empezamos. Quiero que tengan presente este dato. Escuchen bien. Los pecados premeditados eran dignos de muerte. Las personas que cometían un pecado premeditado, la sentencia era la muerte. Por eso que el mismo David, exaltado y enojado, dice, tal hombre debe de morir, porque él planificó robarle esa oveja a esa persona. Él en su furor dice eso. También notamos que ese pecado premeditado era digno de muerte o era una sentencia de muerte, porque cuando Natán le dice, tú eres aquel hombre, le deja muy bien en claro Natán que Dios le dice a través de Natán, no morirás, porque Dios ha remitido tu pecado, Dios ha perdonado tu pecado. ¿Cuáles fueron los dos pecados de muerte que cometió David? Premeditado fue un asesinato, ¿sí? Mandó a matar a una persona, lo pensó, conocemos esta historia. Y también el adulterio era condenado de muerte. ¿Se acuerdan cuando vinieron a Jesús aquellos hombres para poder apedrear a esta mujer que había cometido adulterio? El pecado de adulterio, el pecado premeditado de adulterio era condenado, ¿sí? Y principalmente la sentencia era de muerte. Bueno, por eso que Natán le dice, Dios no te hará morir, sino que vas a ser perdonado, vas a ser remitido. Lo que quiero compartir en esta mañana es, David, después de este pecado, se toma un tiempo para reflexionar y escribe un hermoso salmo, que es el Salmo 51, que vamos a tocar algún versículo de ese salmo. Pero poniéndome a pensar en esta mañana, que va a ser una mañana para meditar, una mañana para pensar, quizás donde no habrán muchos amén o quizás ninguno, pero sí un tiempo para poder pensar. Te hago esta pregunta, ¿nosotros cometemos pecados premeditados? Quizás hoy no tengamos la sentencia de muerte, si no nos arrepentimos puede ser, tenemos un Dios misericordioso que nos perdona, pero en esta mañana quiero que pienses en tu pecado premeditado. Si logramos pecar de una manera premeditada. Ustedes saben que la Biblia habla muy claro de varios pecados. Uno de ellos es el adulterio, otro de ellos es la fornicación. Cuando tú cometes relaciones sexuales con una persona que no es de tu matrimonio, estás adulterando. La Biblia habla de eso. La Biblia también habla acerca de la fornicación, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Y eso es pecado. La Biblia lo habla muchísimas veces en la palabra. Esos son pecados premeditados. Cuando vos planificás tener relaciones con alguien que no te corresponde, es un pecado premeditado. ¿Dios nos perdona? Totalmente nos perdona. Pero si no nos arrepentimos, van a haber consecuencias en nuestra vida. Las personas que tienen odio hacia algún familiar en particular, es un pecado premeditado. Muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón pecamos. Es más, la palabra del Señor dice que podemos adulterar con solamente desear a una mujer o a un varón que no nos corresponde. Y eso también es un pecado premeditado. Uno está pensando en esas cosas y comete pecado. Tentaciones vamos a tener todos, van a venir a nuestra mente, pero lo importante es que tú puedas desechar ese pensamiento. Pero el tema es que muchos de nosotros, en vez de desechar el pensamiento, disfrutamos de ese pensamiento, ¿sí? Y ahí se convierte en pecado. Muchas personas odian a su familia
y le desean el mal, ese es un pecado premeditado. El querer desear que a una persona le vaya mal puede ser un pecado premeditado. Quizás uno más sencillo, el copiar, puede ser un pecado premeditado. Yo sé que los pecados también varían un poco de acuerdo a la conciencia de cada uno. Yo me acuerdo una vez en el liceo, era horrible para los dibujos, ¿sí? Para entregar ahí los dibujos, y me acuerdo que había una proyección que hacer de un rostro de una persona, y hice el rostro de una caricatura. Y me salió tan perfecto que no le dije a la profesora que en vez de proyectarlo, lo calqué, ¿sí? La profesora me felicitó, yo tenía 6 en todas las láminas, en esa saqué 12, me puso delante, me lo hizo mostrar y fue un ejemplo para toda la clase, me acuerdo hasta el día de hoy. Recuerdo que después de sacarme esa excelente nota, al tiempo, en mi mente y en mi corazón yo sabía que lo había hecho mal, que no había sido una proyección, sino que había sido una copia. Y quizás no me cayó un rayo ni me morí en ese momento, pero sí algo tocó mi conciencia. Y acá no estoy hablando de esa presión social que mucha gente habla para poder pecar, ¿no? Porque te presionan socialmente y crees que eso es pecado, no. Hay algo que viene a tu mente y a tu corazón y sabes que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando sabes que estás haciendo algo malo, por más que quizás no sea uno de esos pecadotes que a veces nosotros cometemos el error de ponerle categorías, si estás haciendo algo que te hace sentir mal, eso es un pecado. Y muchas veces es un pecado premeditado. Y el pecado premeditado tiene consecuencias, porque uno lo pensó, porque uno pudo decir que no y no dijo que no. Quizás accedió a esa tentación. Un pecado premeditado puede ser, escúcheme bien, sacarle el dinero al hijo que tiene guardado sin pedirle permiso. O a la esposa, o al esposo. ¿Saben que hay ese tipo de pecados? Ah, pero es mi hijo. Bueno, pero es de él. Y muchas veces sustraemos el dinero que no nos pertenece. Y no solo hablo de la familia, hablo de la iglesia, hablo de cualquier institución, hablo de cualquier objeto que no te pertenece. Muchas veces tenemos la opción de decir no y cometemos esos pecados premeditados. Bueno, pastor, no siga porque va a tocar el mío. Bueno, yo no lo voy a tocar, pero el Espíritu Santo sí. ¿Cuántos dicen amén? Así que sea Dios el que hable a tu mente y a tu corazón acerca de ese pecado premeditado. Hay personas que se masturban, y quizás hable medio fuerte de esto. Y pastor, ¿dónde está el pecado? Bueno, quizás el pecado esté en lo que tú piensas mientras estás haciendo eso. Saben que hay un pecado bien definido que se llama laxivia, ¿sí? Que es pensar en tu mente en eso que no debes de pensar. Hay pecados que condicionan quizás aún las bendiciones de Dios sobre tu vida. Y en esta mañana, antes que te escapes, antes que te vayas, ¿sí? Quiero hablar de todo esto, acerca de ese pecado premeditado que cometió David. Y en estos primeros versículos que leí, antes de pasar al Salmo 51 que quiero leer, hubieron dos cosas que Dios le recriminó a David. Hubieron dos cosas que Dios le demandó a David. El otro día Mechi compartió un video, me encantó el video de Mechi, ¿sí? Gracias a los jóvenes que estuvieron compartiendo los videos, sus reflexiones, que hablaba del capítulo 12, ¿sí? Y que era, principalmente tocó unos detalles ahí que le dije que lo iba a compartir, ya Dios lo había puesto en mi corazón y ella lo compartió allí. Dos cosas Dios le reclamó a David en este pasaje, cuando Natán confronta a David. ¿Y saben cuáles son esas dos cosas? Son las dos mismas cosas que nosotros cometemos cuando realizamos un pecado. Dios le demandó a David dos cosas, que había olvidado y que había menospreciado. ¿Saben que cuando nosotros cometemos pecado menospreciamos la palabra de Dios? Y a veces olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros. No sé si te pasa a vos, pero me pasa a mí que cuando pecás, bloqueás a Dios de tu vida. No sé si te pasa, ¿sí? Cuando vas a hacer algo que no debes, lo bloqueás a Dios. Porque si no, no cometerías ese pecado. Y una de las cosas que hizo David y Dios le reclamó a David fue que él había olvidado de alguna manera todo lo que Dios le había dado. Te di las mujeres que tenés, los hijos que tenés, el reino que tenés, saqué a Saúl, te puse a ti en ese lugar. Y me encanta un detalle de uno de los versículos que leímos, dice, y si tendría que haberte dado más cosas, te las hubiera dado. Me encanta ese detalle que dice ahí en ese versículo. Dios le dio todo lo que David precisaba.
Y una de las cosas que Dios le dice, y si necesitabas más, yo te lo hubiera dado. Pero te olvidaste de eso cuando pecabas. Hay una palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 8 que dice que Dios introdujo a Israel en una tierra que fluye leche y miel, y habían sauces, y había abundancia, y un montón de cosas. Y a Dios le plació meterlo a Israel e introducirlo en esa tierra. Y una de las cosas que dice Dios después que da un montón de descripciones de cómo era esa tierra, dice, pero no te olvides de Jehová tu Dios. ¿Cuántos recuerdan ese versículo? Te voy a introducir en una tierra de abundancia, pero no te olvides de Jehová tu Dios. Y a lo último del capítulo 8 dice, porque si te olvidas de Jehová tu Dios, a todos ustedes les digo, así dice Dios, de cierto pereceréis. ¿Saben que una de las cosas que me ayuda a mí a no pecar, y eso que soy tremendo pecador, a pesar de que tengo que cuidarme, soy pastor y un montón de cosas más, todos pecamos. Una de las cosas que me ayuda a mí a no pecar, ¿saben qué es? Recordar lo que Dios me dio, porque no lo quiero perder, ¿sí? No quiero perder aquello en lo cual Dios me introdujo. Y piensa por un momento en esta mañana, ¿en qué cosa Dios te introdujo que no querés perder? ¿Dios te introdujo en la familia en que estás? ¿Dios te introdujo en el ministerio que tenés? ¿Dios te introdujo en este tiempo donde estás teniendo trabajo y otras personas no? ¿Dios te introdujo en la vida que estás teniendo en este tiempo y pensar todo lo que Dios ha hecho, más allá de lo que queremos lograr, todo lo que Dios ha hecho contigo? Y eso me ayuda a mí en el momento donde quizás tengo tentaciones de pecar. No quiero perder lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Eso te ayuda a ti. Pero una de las cosas que Dios le reclamó fue eso. Yo te di todas las cosas, te di la facilidad y si necesitabas más te iba a dar más. Me encanta ese versículo que está en el libro de Romanos, en el capítulo 8, que dice, más a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Conocen ese pasaje? 2 o 3 versículos más abajo, en el 32, dice, ese mismo Dios que te ama o que amamos, dice, no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por nosotros. Y después hace una pregunta, dice, ¿cómo no te dará todas las cosas que necesitas si se las pides? Si el Dios que no se detuvo en entregar a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas que necesitas? Y una de las cosas que me ayuda a reflexionar es, Señor, no quiero perder lo que tengo, porque me has bendecido. Y en esta mañana pensá en todas esas cosas que tenés, porque puede ayudarte a poder vencer las tentaciones. Y muchas veces a vencer ese pecado premeditado, que uno piensa que tenés la opción de decir no y no lo hiciste. Otra de las cosas que Dios reclama es no solo que Él se había olvidado de todo lo que Dios le había dado cuando pecó, cuando tomó la mujer que no debía de tomar, se olvidó de todo lo que Dios le había dado. Pero también la palabra del Señor dice que Él le dice a David, menospreciaste mi palabra. Y una de las cosas que quiero que entiendas es, David cuando pecó se olvidó que Dios le había dicho en la ley de Moisés que el que cometía ese pecado era digno de muerte. Cuando pecamos, no solo bloqueamos a Dios, no solo ofendemos al Espíritu Santo, sino que no solo nos olvidamos de todas las cosas que Dios nos dio y que las podemos perder, sino que estamos menospreciando la palabra. ¿Qué es menospreciar la palabra? De alguna manera no tener en cuenta lo que Dios dice en esos versículos donde si pecamos podemos perecer, o David sabía que el que cometía ese pecado premeditado era digno de muerte. En ese momento se olvidó de todo David, hasta de que había un juicio para el que cometía ese tipo de pecado. No nos olvidemos ni menospreciemos cuando vayamos a cometer un pecado premeditado. No nos olvidemos de quién es Dios, de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado y de lo que podemos perder. Decirle al que está a tu lado, ¿te está hablando Dios? ¿Sí? Ahora, quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 51. Quiero que podamos ver unos versículos de aquí. Del capítulo 51 del libro de Salmos. Quiero que me escuches en esta mañana. Cuando uno comete pecado, y sin duda que Dios habló esto a mi corazón primeramente, ¿sí? Por eso te lo transmito, y por lo general los predicadores después que predican, Dios los prueba
en lo que predicaron. Así que bueno, ayunaré, oraré en estos días, prestaré atención a lo que compartí, ¿sí? O al revés, uno predica la prueba que vivió, ¿sí? Así que bueno, cuidémonos. ¿Sabes que una de las cosas mejores que podés hacer después de pecar, sabes qué es? ¿Qué podemos hacer después de pecar? Sin duda pedir perdón, totalmente. Pero una de las mejores cosas que podemos hacer, no solo cuando pecamos, sino cuando nos equivocamos con cualquier persona, ¿sabes qué es? Tomarte un tiempo para pensar en lo que sucedió. Tomarte un tiempo. Si hay un Dios que perdona, hay un Dios que sana el corazón, hay un Dios que te va a confrontar con tu pecado, pero necesitamos tomarnos un tiempo para pensar en lo que sucedió. Y sin duda, yo sé que David se tomó un tiempo, un buen tiempo para pensar en lo que sucedió. Mandó matar a una persona y cometió adulterio con una mujer que no le pertenecía. ¿Por qué creo que David se tomó un buen tiempo? Porque después de ese tiempo de pensar, escribió el Salmo 51. El Salmo 51 habla de ese pecado que él cometió en ese tiempo que pecó contra Betsabé y en ese tiempo que él mandó a matar a Urías, el esposo de esta mujer. Y él escribe este Salmo 51 y voy a leer algunos versículos porque Dios nos va a hablar de estos versículos. El Salmo 51, versículo 3 y 4, en una traducción que es la traducción lenguaje actual, ¿sí? Dice así, escuche bien. Estos dos versículos hablan de que David se tomó ese tiempo. Dice, sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti he ofendido y he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Me encantan estos versículos en esta versión porque aquí David se despacha con Dios después de haber pensado y él reconoce su pecado. Él reconoce lo que hizo y que él se siente culpable de lo que hizo. Y qué importante es eso para poder cambiar. Ahora el versículo 3, pero en la versión Reina Valera, y el versículo 5 te lo quiero leer. Dice ahí el versículo 3 en la versión Reina Valera. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y el versículo 5 dice, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Podemos tener muchas interpretaciones de estos versículos, pero quiero decirte que es lo que yo interpreté y lo que el Espíritu Santo me habló. Primero el versículo 3 dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Yo quiero que entiendas que todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Y decimos en masa amén, ¿sí? Todos pecamos. Y una de las cosas que David decía es, mi pecado siempre está delante de mí, o sea, yo voy a tener la opción siempre de pecar, siempre voy a tener alguna tentación, porque la Biblia dice que todos pecamos de acuerdo a nuestra concupiscencia, de acuerdo a nuestros deseos malos que hay en nuestro corazón. Siempre vas a tener la oportunidad de pecar, por más santo que seas, por más líder, pastor o no sé, título que tengas. Siempre van a haber pecados delante de ti y vas a tener la opción de poder pecar, vas a tener la opción de poder meditar y pensar si pecarás en eso o no. David lo plantea aquí en este pasaje. Pero en el versículo 5 dice, he aquí que en maldad he sido formado y he pecado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que reflexiono en esta mañana con este versículo? Escúchenme bien. David no le echó la culpa a nadie de su pecado. David reconoció que había sido culpa de él. Hay personas a veces que le echan la culpa a la vida, a la situación en donde están viviendo, porque no tuvieron lo que otros tienen, por el contexto familiar que le tocó vivir, y muchas veces buscan la excusa perfecta para acusar a otros del pecado que ellos cometieron. Y una de las cosas que me encanta a David es que él se hace responsable de lo que hizo. Los pecados premeditados son culpa nuestra nada más. Sin duda que van a haber personas o influencia a nuestro alrededor que nos van a empujar a pecar, totalmente. Pero no le podés echar la culpa a nadie porque el que decidiste pecar fuiste vos o fui yo. Necesitamos entender eso.
David pudo entender que él había pecado, y él lo escribe aquí en el Salmo 51, en ese versículo 5. Él dice, yo fui formado en pecado, o sea, yo soy uno de los pecadores igual que todos, nacimos en pecado, tenemos esa condición de ser pecadores, por eso que es mi culpa. Y quizás si pueda pensar en alguien que me influyó, bueno, podría tener a muchos, pero de igual manera es mi culpa. Y está bueno que nosotros podamos reconocer que siempre que pecamos, más allá de que quizás alguien nos incitó a hacerlo, es nuestra decisión. Bego siempre dice esto, nadie te puede obligar a tomar decisiones. Las decisiones las tomás vos. Y siempre también cuando pecamos, las decisiones las tomamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero un amén más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Esa, vamos arriba. Ahora quiero que vayamos al versículo 6. Me encanta el versículo 6, es un versículo que tiene mucho contenido. El versículo 6 del libro de Salmos, capítulo 51. Miren lo que dice acá. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo quiero repetir. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quiero compartir dos cosas de esta palabra. Me encantó la canción que cantamos hoy porque está muy relacionada, ¿sí? A que, bueno, los ojos de Dios, Oscar lo planteó desde la necesidad, miran nuestra necesidad, pero ante los ojos de Dios no podemos ocultar nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No podemos ocultar nada. Él es nuestro Dios, Él sabe y conoce nuestro corazón. Dice la primera frase de este pasaje, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Una de las cosas que hemos aprendido con Bego y los equipos que trabajamos acá en la iglesia es la corrección siempre se hace en secreto. ¿Cuántos dicen amén? La corrección siempre se hace en secreto. Y por ahí hay un dicho que dice la corrección se hace en secreto y el reconocimiento en público. El tema es que a veces invertimos las premisas, ¿sí? Y ese es un gran problema. La corrección siempre se hace en secreto. Lo trabajamos aquí en la iglesia y creo que es la manera en que Dios trabaja. Y me encanta que este versículo está en la Biblia y cuando se habla del pecado de David dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Una de las cosas que me va a ayudar a ser libre, escúchenme bien, es que yo pueda confesar mi pecado, la verdad, que yo no oculte la verdad cuando esté delante de Dios. Yo quiero que entiendas esto. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Escuchen y entiendan esto. ¿Por qué David fue confrontado con un profeta cuando él intentó ocultar su pecado? Porque él no lo confesó, porque aquel Dios al que le cantaba no le confesó su pecado, ni le transmitió esa verdad que trató de ocultar. Y aquí quiero que entendamos algo en esta mañana. Yo creo que la corrección se hace en secreto y cuando hay una verdadera corrección, cuando hay un arrepentimiento, hay perdón. ¿Cuántos me dicen amén? Y no necesitamos andar divulgando el pecado de fulanito de tal. ¿Por qué? Porque es algo entre Dios y esa persona. Hay veces, escúchenme bien, que Dios permite que el pecado salga a luz. Cuando Dios ha hablado reiteradamente a nuestra vida y no hemos querido corregirlo. ¿Y saben qué instrumento usa Dios para poder hacernos cambiar? El sentirnos avergonzados. Cuando vos cometés un pecado y reiterás y reiterás y reiterás ese pecado, a veces Dios usa la vergüenza, te expone para que a ver si eso te hace cambiar. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos divulgando los pecados de los demás, porque aquí Dios habló a mi corazón y me dijo que si tú te encargas de divulgar los pecados de los demás, Dios se encargará de que tus pecados sean expuestos. El que se encarga muchas veces de divulgar o de hacernos sentir esa vergüenza es solamente Dios. Y Él sabe cómo lo hará y de qué manera lo descubrirá. Principalmente cuando nosotros no queremos cambiar. Pero nosotros no somos quien para andar contando los pecados de los demás. Y si lo hacemos, y si muchas veces avergonzamos al otro, seremos expuestos nosotros también.
Lo que uno siembra, cosecha. Cuando vayas a corregir, hacelo en secreto. Y si alguien te divulgó algo, mantén esa intimidad, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor acá, tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando hay intimidad, uno se anima a abrir su corazón y poder confesar lo que uno ha contado. Ahora, otra de las cosas que Dios me hablaba y que lo compartimos en la iglesia es, y que te lo quiero decir es, cuando sientas que estás pecando en algo que no podés cambiar, buscate una persona, un mentor, alguien de confianza a quien confesar ese pecado. Por lo general los pecados se los confesamos a Dios, pero cuando vemos que no podemos salir de esa situación, buscate a alguien con quien charlar de ese tema, alguien que sea de confianza y que te pueda ayudar en aconsejarte, en orar, en poder ser tu referente y tu mentor en medio de esa situación difícil. David, bueno, Dios le envió a Natán, de alguna manera Dios le envió un referente para que pudiera hablar con él. Sin duda se expuso su pecado y se sintió avergonzado. Pero él, después de pensar y de tener un tiempo de meditación, escribe este salmo tan hermoso. Y vuelve a repetir este versículo 6, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Pero dice la segunda frase, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y acá hay algo más que Dios quiere hablar. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo tengo un Dios, y tú también, que sabe restaurar tu vida en secreto y en intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo hace. Pero también hay algo que Dios hace cuando estamos en el secreto. No solo perdonarme, no solo hablarme de mis cosas personales que tengo que cambiar. También hay un Dios que te hace comprender y tener sabiduría cuando estás en la intimidad con Él. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué entendí yo de este versículo? Sin duda que viene hablando del pecado. No solo hay un Dios que restaura en secreto, no necesita andar divulgando el pecado, porque Dios no quiere herirnos y no quiere lastimarnos más de lo que el pecado nos ha lastimado. Pero una de las cosas que entiendo es que cuando tú entras en intimidad con Dios sucede algo más. Y yo sé que esta palabra es para alguien en particular. Cuando te metes a buscar a Dios, Dios va a comenzar a mostrarte cuál es su voluntad para ti. Y cuando Él comienza a mostrarte su voluntad, es agradable, es buena y es perfecta, así dice la palabra del Señor. Pero una de las cosas que he experimentado yo y que experimentó David fue que él escribió en uno de los salmos, el Salmo 139, el versículo 23 y el versículo 24, escribió esto, miren, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué escribió David en este salmo? Escribió y le dijo a Dios algo. Dios, si vos ves que yo estoy haciendo algo equivocado en lo que no me doy cuenta, quiero que examines mi corazón, me lo muestres, porque muchas veces pecamos por ignorancia o a veces cometemos errores porque somos ignorantes frente a cierta situación que sabemos que después nos enteramos que eso le desagradaba a Dios. Ahora, cuando Dios te revela algo que tenés que cambiar, ahí sí empieza tu responsabilidad. Quizás antes no, porque no lo sabías, pero cuando Dios te revela algo de lo cual tienes que cambiar y no lo haces, ahí aparece otro pecado, que es el pecado de omisión, ¿sí? La Biblia dice en uno de los versículos por ahí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es contado como pecado. Entonces David tuvo la valentía de decirle, Señor, yo me arrepiento de todas estas cosas, pero en otro salmo él escribe, Señor, si hay algo en mí que te desagrada, David amaba tanto a Dios y quería agradar tanto a Dios, que él le dijo, si hay algo en mí que te desagrada, yo quiero que examines mi corazón y quiero que me lo muestres, porque si no lo sé, cuando lo sepa, voy a comenzar a cambiar. Y qué bueno es poder entender eso. Sé que en este tiempo en que estás conociendo a Dios, Dios también te revelará y me revelará cosas que debo cambiar, ¿sí? Ahora, cuando las sepa, cuando me las revele, ahí comienza mi responsabilidad de poder cambiar, de poder terminar con ese pecado premeditado, porque una vez que sé lo que tengo que hacer y no lo hago, también es un pecado premeditado. Dios me dijo lo que no tenía que hacer o lo que tenía que hacer y no lo hice. Se convierte en un pecado premeditado. Y qué bueno que podamos prestar atención a estas cosas.
Ahora, para finalizar, y no los voy a dejar con la herida abierta, ¿sí? ¿Podremos salir de esta situación? Sin duda que sí. ¿Cuántos dicen amén? He venido para traer una palabra de esperanza y de ánimo, totalmente, ¿sí? Ahí pasamos el palo en la herida, pero bueno. Hay un Dios que hace la herida y también la sana. Hay un Dios que hace la llaga, ¿sí? Y también la cura. Hay un versículo más que quiero compartir. El versículo 10 dice así, y quiero darte la esperanza de que se puede cambiar porque David pudo cambiar. El versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo vuelvo a repetir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que dice este pasaje? David, en medio de su intimidad con Dios, le dijo, Señor, yo no quiero pecar más en esto. Es más, en uno de los versículos más adelante dice, no quiero seguir cometiendo homicidio, ¿sí? Lo dice en este mismo pasaje. ¿Qué es lo que quiero decirte? Nosotros podemos saber que el pecado nuestro, en lo que quizás a veces reiteramos, está delante de nosotros. Y en cualquier día podemos pecar si cedemos al pecado. Entonces David conocía eso y le dijo, Señor, yo no quiero seguir pecando en esto. Quiero que me des un nuevo corazón y quiero que pongas un espíritu recto dentro de mi vida. Y yo quiero decirte en esta mañana que hay un Dios que puede darte un nuevo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay un Dios que puede poner un espíritu nuevo dentro de tu vida. Y cuando vos tenés un espíritu nuevo y un corazón nuevo, vienen sentimientos nuevos y pensamientos nuevos. Muchas veces pecamos con nuestros pensamientos y con nuestra manera de desear. Pero la Biblia dice acá, y me da esperanza a mí, que este hombre que pecó con pecado premeditado, Dios le dio la oportunidad y como él solo no podía, le dijo, Dios, dame un nuevo corazón y dame un nuevo espíritu. Y Dios se lo dio. Y sé que el mismo Dios sigue estando presente hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dará un nuevo corazón si se lo pedimos y renovará nuestro espíritu. Hermano, yo conozco personas que cometieron delitos, que robaron, que hicieron cosas horribles, pero vinieron a Dios. Dios cambió su corazón. Dios cambió su espíritu y son una nueva persona transformada. Es más, muchas veces yo no conocí su pasado, pero me cuentan de su pasado y yo no puedo creer que esta persona cambiada y renovada y como uno la ve, pudo cometer aquellas cosas. ¿Por qué? Porque hay un Dios que sí puede cambiar el corazón y puede cambiar el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos un aplauso de Dios en esta mañana si lo crees. Y un grito de júbilo. Esa. Y creo que tú los conocerás también. En nuestra iglesia está lleno, empezando por el pastor, ¿sí? Personas que se equivocaron y Dios los cambió, los transformó y decir, pero ¿cómo pudiste tener un pasado tan horrible siendo la persona ahora que Dios usa y te ha transformado? Ya dije para finalizar, ¿no? Ya para finalizar, muy bien. No, dije hoy que estaba terminando. Ahora para finalizar, el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Me encanta lo que dice David acá. Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este versículo 11, una de las cosas que David comienza a pensar después que pecó es, Señor, algo te pido, no quites tu Santo Espíritu de mí. No me eches delante de ti. O sea, David estaba reflexionando las cosas que no quería perder. Y una de las cosas que no quería perder no era su reino, no estaba hablando del reino. Lo que más amaba a Dios era la presencia de Dios. Lo que más amaba David, era la presencia de Dios. Lo que más quería él estar en esa intimidad con Dios y con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que fue dado a través de Samuel cuando Dios lo ungió, él no lo quería perder. Y no sé si te pasa a ti, pero me pasa a mí, capaz que yo soy algo extraño, ¿sí? Pero cuando pecamos, ¿cómo nos cuesta restablecer quizás por un momento, por un tiempo, esa intimidad con el Espíritu Santo que teníamos antes? Es que la Biblia dice que cuando nosotros pecamos, ofendemos al Espíritu Santo, es una persona. Y qué importante es poder restaurar esa relación. Hay un Dios que nos perdona instantáneamente, hay un Dios que nos salva instantáneamente cuando nos arrepentimos, pero a mí no sé si a ti te pasa, como que me cuesta, a veces una semana, unos días más, poder restablecer ese mismo nivel de intimidad y de relación que había antes. Dios no me rechaza, es algo personal, es algo en el proceso del corazón mío personalmente.
Y David creo que también estaba luchando con eso, porque él dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Una de las cosas que quería recuperar David, ¿saben qué es? El gozo de que era salvo. Y no sé si te pasa a ti, pero me pasa a mí, cuando uno peca, quiere volver a recuperar el gozo de la salvación. Cuando vos sabés que sos salvo, hay un gozo dentro de tu vida, que se puede desmoronar el mundo, que sabés que vas a ser salvo. Sin duda que no queremos que pase nada malo, pero sí el gozo de la salvación nos da seguridad. Y eso es lo que él quería recuperar. Y el versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Señor, el versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Una de las cosas que David le escribe en este salmo es, Señor, ahora que me has perdonado, ahora que has cambiado mi corazón, ahora que me has dado un nuevo espíritu, yo quiero hacer dos cosas. Alabarte por lo que viví, porque tú me sanaste, me restauraste, pero también quiero compartir a otros. Dice, quiero hablarle a los transgresores, aquellas personas que andan pecando. Quiero hablarles que hay un Dios que los puede perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay algo que Dios me hablaba, escucha bien. Yo sé que Dios te perdona, que Dios te va a sanar y que Dios te va a restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que muchos de los que estamos acá capaz que estamos peleando ahí con algún pecado. Bueno, Dios te va a perdonar, Dios te va a sanar y eso es lo que quiero transmitirte en esta mañana. Vas a sentir el gozo de la salvación otra vez, vas a sentir que Dios te da un nuevo corazón y un nuevo espíritu como lo pretendés, como sabés que tenés que tenerlo. Bueno, pero una de las cosas que después vas a hacer es hablar. Y quizás hablar de situaciones que viviste. Pero no hables, y esto es lo que Dios hablaba en mi corazón, hasta que tu corazón haya sanado. No hables de la situación que viviste hasta que la hayas superado. Hasta que sientas que Dios sanó y cicatrizó esa herida. Porque cuando pecamos se abre una herida. Pero solamente háblala o comparte, y quizás no tengas que compartir todos los detalles, algo en particular, cuando tu corazón esté sano. Porque es importante guardar tu corazón, es importante que esa herida cierre, es importante que hagas el proceso de cerrar lo que tú mismo iniciaste, porque hay un Dios que sana, hay un Dios que restaura, hay un Dios que perdona. Y cuando te sentís perdonado, cuando te sentís sanado, cuando te sentís libre de lo que viviste y aún de la culpa, porque una de las cosas que más nos cuesta quitar de nosotros es la culpa de haber pecado, cuando eso sucede, ten por cierto que Dios te dará la oportunidad de hablarles a otros de lo que tú viviste. ¿Cuántos dicen amén? Y dará resultado. Porque lo que hemos vivido lo tenemos que compartir con otros. Y dice este versículo, y mis labios publicarán alabanza. Cuando te sentís perdonado, cuando te sentís sanado, cuando te sentís libre, cambia tu manera de cantar y de adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. En conclusión, ya dije que terminaba, ya dije que, no me acuerdo qué más, que finalizaba. Conclusión, esa es la palabra, la última. Versículo 16 dice, porque no quiero sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Escucha bien acá, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de los que del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Prometo que termino. Con esto concluyo, de verdad. Concluyo. David a lo último de su salmo dice, Señor, yo sé que si estoy en pecado, no te importará los sacrificios que hagas. Porque el sacrificio que tú quieres es un corazón contrito y humillado. Y eso tú no lo desprecias. Pero después que él habla del corazón quebrantado y el espíritu humillado, él vuelve a retomar los sacrificios porque sabe David que los sacrificios eran importantes porque Dios los había inventado. A Dios le hastió en un tiempo que el pueblo hiciera sacrificio y no se arrepintiera de sus pecados. Hace unos días o un tiempo escuché una prédica de Itiel Arroyo que hablaba acerca de la santidad y que hablaba acerca del Espíritu Santo y que hablaba acerca de sus padres, que sus padres habían llegado a ser un poco conservadores. Y él explicaba por qué llegaron a ser un poco conservadores.
Porque dice que ellos habían tenido, cuando él era joven, cuando él era niño, una experiencia con el Espíritu Santo que los había cambiado. Y esa experiencia con el Espíritu Santo había transformado la vida de los padres de Itiel Arroyo, que eran pastores. Y una de las cosas que él entendió fue que sus padres comenzaron a realizar ciertos sacrificios. ¿Qué sacrificios? De poder privarse de algunas cosas porque no querían perder lo que Dios les había dado. Y ahí él comienza a contar algo que me llama la atención, es ¿cuántas veces nosotros criticamos al que quizás tiene ciertas tradiciones o es tradicional en cierta manera de comportarse como cristiano? Y quizás en el trasfondo de su historia es que él tomó esas decisiones porque no quiere perder lo que Dios un día les dio. Y me puse a pensar, ¿cuántas veces me han criticado a mí por ser ciertamente tradicional, aunque en algunas cosas somos más liberales? Quizás muchas veces realizamos ciertos sacrificios. Hoy los sacrificios en el altar ya no se hacen, pero seguimos haciendo sacrificios. ¿Cuántas veces nos volvemos personas que sacrifican cosas con tal de no perder lo que Dios nos ha dado? El Espíritu Santo, la unción. Quizás te estás privando de cosas que otros no se privan. Quizás a aquel que no se priva no le afecta, pero tú que te afecta, sí te privas de ciertas cosas porque no quieres perder ese relacionamiento con la intimidad, con el Espíritu Santo, con el Dios que ha sanado tu corazón, con el Dios que ha perdonado tus pecados. Y vuelvo a repetir esta ilustración de vida de Itiel Arroyo. Quizás sos como los papás de Itiel Arroyo, un poco tradicionalistas en algo, pero quizás tienes el motivo correcto. No querés perder la intimidad con el Espíritu Santo. Y si te parece bien que eso agrada a Dios, practícalo. Y si te hace bien, practícalo. Y si te critican, que te critiquen. Lo importante es que ese sacrificio que estás haciendo está conservando tu intimidad con Dios. Ahora, cuando un sacrificio afecta tu intimidad con Dios, sí, quítalo. Pero quizás estás realizando cierto sacrificio, no comes ciertas cosas, no tomas ciertas cosas, no participas de ciertas cosas. Si eso te hace feliz, si eso te hace conservar la intimidad con el Espíritu Santo, que te llamen tradicional. Lo importante es que tú te sientas como David, que estás en relación con el Espíritu Santo, que lo que habías perdido lo recuperaste y que ahora ni loco lo querés perder. ¿Cuántos dicen amén? Quiero orar por ti en esta hora. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, tú eres el Dios de Itiel Arroyo, sin duda que sí. Lo sabemos. Tú eres el Dios de los papás de Itiel Arroyo. Tú eres el Dios de David. Y tú eres el Dios de todos los que estamos aquí en esta mañana y de los que quizás están escuchando esta prédica por YouTube, por Facebook. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, tú eres el Dios que perdonas todo pecado. Hay una esperanza a través del Salmo 51 porque tú le diste a David un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Perdonaste sus pecados. Hay varios versículos que no tocamos, pero que limpiaste su corazón, lo hiciste blanco otra vez, Señor. Le devolviste el gozo de la salvación, no quitaste el espíritu, no quitaste la intimidad que él tenía contigo. Y él comenzó a tener una alabanza nueva cuando sintió que tú lo habías perdonado. Y él comenzó a hablarle a otros de lo que no debía de hacer porque había experimentado. Hasta su hijo escribió después varios proverbios que hablan acerca de no perder esa intimidad contigo, Señor. Y de qué cuidado hay que tener cuando uno puede pecar con una mujer extraña. Salomón escribió de lo que aprendió de David. Señor, qué bueno es que podamos aprender de lo que hemos vivido y que una de las cosas que tomemos sean determinaciones en este tiempo. David pudo decirte, yo sé que el mejor sacrificio es el corazón quebrantado y el espíritu humilde, pero David después volvió a retomar, Señor, yo sé que a pesar de eso, tú también a ti te agradan los sacrificios. Por eso David comenzó a decir en estos versículos, Señor, que se vuelvan a hacer sacrificios ahí en el altar. Señor, tú eres el Dios que en esta hora nos confrontas con amor. Tú eres el Dios que amas la verdad en lo íntimo. Cuando estemos en tu intimidad no vamos a poder ocultar nada. Señor, aún Adán cuando pecó se escondió y tú cuando llegaste a él le dijiste, ¿qué haces aquí, Adán? Es que he pecado. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Señor, tú eres el Dios que siempre nos darás la oportunidad de reflexionar cuando pecamos. No solo de que hay una consecuencia o de que el pecado trae muerte, no. Tú eres el Dios que siempre nos darás la oportunidad de reflexionar, de arrepentirnos,
de poder volver atrás. Adán la tuvo, Señor. David la tuvo, nosotros la tenemos. La oportunidad de poder pensar en esos pecados premeditados que cometemos y que muchas veces anulamos tu presencia cuando cometemos esos pecados. Muchas veces menospreciamos tu palabra cuando cometemos esos pecados. Y muchas veces, Señor, olvidamos todo lo que tú nos diste y que lo podemos perder si seguimos pecando. Señor, en este tiempo sé que tú vas a hablar a muchos de los corazones que están aquí en esta mañana para poder reflexionar y poder también entender que tú eres el Dios que restauras en secreto. Saber que tú también nos darás la oportunidad de hablar con personas puntuales que quizás están pecando y que habrá que restaurarlas en secreto, en intimidad, como tú lo haces, sin divulgar lo que ha sucedido, con el temor de que si divulgo incorrectamente lo que otro ha hecho, también me expondré yo a que mis pecados sean expuestos y sean contados. Señor, queremos vivir en temor y por sobre todas las cosas queremos tener la oportunidad de conservar lo que nos des. David pudo decir, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por sobre todas las cosas, David quiso guardar la intimidad con su relación con Dios. Señor, que en este tiempo quizás alguno de nosotros hagamos ciertos sacrificios para seguir guardando nuestra intimidad contigo. Valdrá la pena. Y quizás nos levantemos contra gente que nos critique, quizás nos levantemos contra gente que nos llame tradicionales. Pero ¿qué importa si lo que estoy haciendo conserva mi relación contigo, Espíritu Santo? Si produce efectividad en mi vida, lo seguiré practicando. Te doy gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.